Continuamos con la siguiente presentación, que está muy relacionado. Se trata de las nuevas regulaciones dentro de la ley FSMA para exportar productos alimenticios a los Estados Unidos. El disertante es Jorge Musini, es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con maestrías en Tecnología de los Alimentos del Instituto Superior Juan de la Cierva de Valencia y en Tecnología y Gerenciamiento de la Calidad de la Escuela de la Organización Industrial de España. Auditor líder IACTA, auditor internacional IRCA, fue director del laboratorio IASCAP de SENASA, se desempeñó como director de la carrera de Ingeniería de Alimentos y de la maestría en Gestión de Alimentos de la UCA entre 2001 y 2013. Adelante, Jorge. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Vamos a hablar de la nueva ley de modernización de seguridad de alimentos. Vamos a mencionar la FSMA. En muchos lugares van a encontrar que le han agregado una I para que, para que se pueda leer la palabra, para que se pueda leer y sea más. Así que si encuentran, no sé si en la presentación, en alguna parte aparece directamente como FSMA. Ahí lo está diciendo, esta ley a que apunta, que la firmó el presidente Obama en el 2011, o sea, no es una ley nueva, si bien se va a aplicar recién a fin de año, tuvo mucho tiempo de discusión pública, lo que nosotros llamamos reglamentación o normatización, llevó mucho tiempo, muchas idas hacia atrás, y vuelta adelante, cambios, flexibilizaciones. La ley es muy compleja y bastante difícil de aplicar. Pero a partir de septiembre, o sea, en septiembre, del 17 de septiembre de 2015, se publicó y se dio un año para su puesta en marcha, que va a ser en septiembre de este año. A partir de ese momento, todos los productos que se comercialicen en Estados Unidos van a tener que cumplir con esta ley. Independientemente de todas las certificaciones que pueden tener, que son muchas excelentes, esta ley es bastante más compleja. Como asimismo, todos los alimentos que se produzcan y comercialicen en Estados Unidos tienen que cumplir con la ley, todos aquellos que queramos exportar a Estados Unidos tendremos que cumplir también con la misma ley, o sea, con la misma normativa. Para lo cual habrá que hacer cambios bastante importantes en nuestra mentalidad y en nuestras empresas. ¿Por qué se motivó esta ley? ¿Por qué el Congreso de Estados Unidos propuso esta ley y la llevó a la firma del presidente? Bueno, ahí tenemos que en Estados Unidos se estiman 48 millones de afecciones por ingestión de alimentos por año. Es un número altamente significativo. Y 3.000 muertes en el año. Lo que intenta esta ley es bajar esos datos significativamente. En Estados Unidos hay 100.000 empresas inscritas bajo el régimen de regulación 415. Nuestras empresas exportan a Estados Unidos, están inscritos bajo la misma regulación, y se calcula que solo en Estados Unidos deberán invertirse por lo menos 500 millones de dólares para adecuar las empresas, para que puedan cumplir con la nueva ley. El costo de salud se calcula que producen esas 48 millones de afecciones, se estima por lo menos en 2.500 millones de dólares. O sea que ahí habría un ahorro significativo, lo cual también es importante. Pero sin lugar a dudas, lo importante es bajar el número de muertas y el número de afecciones. ¿A quiénes se aplica? Bueno, ya más o menos lo dijimos, a todas las instalaciones que fabrican, procesan, empacan, almacenan alimentos para consumo humano. O sea que todas esas empresas en Estados Unidos están inscritas bajo la sección 415 del FDA. No las fincas muy pequeñas, las fincas que llaman fincas primarias, ni establecimientos minoristas de alimentos. Los demás están en todos. Y si por alguna razón están inscritos, como muchas empresas exportadoras argentinas, que podrían estar exceptos, pero ya están inscritos en la 415, tienen que cumplir con esta reglamentación. ¿Cómo la van a hacer cumplir? Bueno, una de las formas, bueno, acá olvidaba otra cosa, los que no tienen que cumplir son los que ya tienen el HACCP, que hemos oído hablar mucho durante esta disertación, de jugos de frutas y pescados. Son HACCP que están muy bien hechos y por ahora no se considera necesario
que entren dentro de la ley. Esto es muy para destacar. El tipo de ley es una ley proactiva y no una ley reactiva. El HACCP en general es un sistema de gestión excelente, por algo empezó con los viajes al espacio y dio muy buenos resultados y sigue dando muy buenos resultados, pero es reactivo. Acciona cuando un punto crítico se nos va de control, ahí tenemos que efectuar una acción correctiva, desechar una cantidad de el lote, el batch, lo que sea, y ver qué es lo que pasó. Acá se busca que la ley sea proactiva, o sea, lo que se dice que nosotros tenemos que buscar el peligro y no que el peligro nos busque a nosotros. Esa es la gran diferencia que hay entre una ley proactiva, o sea, nosotros tenemos que buscar la bacteria, digo la bacteria porque los grandes peligros que hay, la mayor parte son microbiológicos y no que la bacteria no se encuentra, que sería, por ejemplo, en el caso de cáncer, de alguna forma eso es lo que está pasando, insistiendo que es un tema excelente y por algo lo han dejado todavía activo en el caso de jugos de frutas y de pescados y mariscos. La ley FISMA, ¿cómo va a controlar todo eso? Además de las exportaciones, las importaciones que entran en Estados Unidos, va a dictaminar inspecciones y está aumentando, y esto es algo que nos tiene que tener muy en alerta, el número de inspecciones que hacen en el exterior. La presión de inspecciones que se hacía hasta ahora era relativamente baja. Para el año 2016, solo para Argentina, están previstas 70 inspecciones, lo cual es una carga bastante elevada. Por esa razón, todos los inspectores del FDA actualmente están haciendo cursos de los famosos Preventive Control para poder, porque ellos tampoco conocen la ley, o sea, se están entrenando en qué es lo que tienen que buscar. Las inspecciones no necesita que se produzca, como dice ahí, no necesita que se produzca un incidente, o sea, que hayamos mandado algún alimento en mal estado. Ellos van a elegir empresas al azar o en base a algún historial que tienen de nuestras empresas exportadoras y van a hacer la inspección, van a avisar. Por ahora, la idea es que van a avisar previamente antes de hacer la inspección. En el HACCP, como ya dijimos, como todos saben, tenemos puntos críticos de control para determinar si podemos seguir con el proceso. En esta ley, el HACCP es reemplazado por HARPSI, que es análisis de peligros basados en riesgo y control preventivo. Es muy parecido, pero estamos hablando de riesgo, que no hablábamos en el HACCP, y estamos hablando de un control preventivo. Acá por primera vez estoy mencionando una de las bases de la ley, que es el control preventivo. O sea, tenemos que prever lo que va a pasar para que el alimento no esté contaminado. Tenemos los puntos críticos dentro del proceso, prácticamente van a ser lo mismo. Nada más que van a ser puntos críticos de control preventivo y no puntos críticos. O sea, no van a tener, vamos a ver dónde lo tenemos, no van a tener un límite establecido, sino va a tener parámetros a los que tenemos que mejorar antes que lleguemos a ese parámetro. O sea, actualmente, cuando llegamos a un punto crítico, ahí cortamos. No, acá tenemos que ir siguiendo el proceso, de forma que si nos estamos acercando al límite establecido en el punto crítico, busquemos una solución. Por eso, en HACCP hablamos de acciones correctivas, y en este nuevo plan hablamos de acciones correctivas y correcciones. Las correcciones son antes de llegar a tener que aplicar una acción correctiva que es mucho más drástica. Bueno, esta es la ley está dividida en 7 subpartes, está en el CFR, o sea, en los códigos, Código Federal de Regulaciones, en la parte 117.21, ahí podemos encontrar toda la ley. Además de la ley propiamente dicha, lo que tenemos que ver, que tenemos buenas prácticas de manufacturas actuales, creo que dice ahí, o sea, que se han modificado en parte las buenas prácticas de manufactura, o sea, son mucho más estrictas que las anteriores. Todo lo que las buenas prácticas de manufactura era aconsejable, acá es obligatorio. Bueno, tenemos las provisiones generales, creo que los puntos más importantes son las buenas prácticas, los análisis de peligro y controles preventivos en base a riesgo,
los requerimientos de algunos han sido modificados. El programa de proveedores es sumamente importante. Por eso, lo que no alcancé a decirles recién, que si bien mantenemos los puntos críticos que están en el CASAP, incorporamos nuevos puntos críticos antes y después del proceso. O sea, estamos acá en esta nueva ley abarca toda la cadena, ¿eh? No estamos, o sea, el CASAP que es excelente, pero para el proceso. Acá estamos, como si eso, aplicando un CASAP antes y después de haber terminado el proceso de producción del alimento. Hay que tener en cuenta que también todas las regulaciones actuales siguen firmes. No es porque tengamos esta ley las regulaciones caen. Y algunas, como veo que hay EPA, no está nombrado, todo lo de EPA sigue. Tenemos lo que habló recién Gerardo de Food Defense, que está dentro de la nueva ley de requisitos de defensa alimenticia y bioseguridad, se la marca nombrada de otra forma. Esa es la ley actual, que es todo lo de Food Defense que les dijo, y más todavía, las leyes de etiquetado, bueno, los de casas de mariscos y jugos. El etiquetado es algo sumamente importante, porque nosotros argentinos parece que somos un poco descuidados. Si analizamos los rechazos que hubo de exportaciones a Estados Unidos, el 35% fue por mal etiquetado. Algo que parecería, por no sé, que no debería ser. Es mucho, me parece, más difícil tener un problema de inocuidad, de proceso, de calidad comercial, de lo que sea, que de etiquetado, que es una etiqueta que tenemos que poner lo que ellos quieren que pongamos, no lo que se nos ocurre a nosotros. Hubo en 35, fue el mayor número de rechazos por mal etiquetado. Se actualizan las buenas prácticas de manufactura, lo que les dije recién, ¿eh? La norma final no incluye disposiciones no obligatorias. Esto estoy viendo las subpartes que vimos recién. En una de las cosas que hace mucho hincapié la ley es en que todos los individuos que tienen algún tipo de contacto con alimentos estén calificados. Y que estén calificados, o sea, todos aquellos que manufacturan, procesan, empaquen, o sea, todos los que tengan algún contacto con el alimento. Acá lo dice, o sea, nosotros acá en el país hacemos muchos cursos de capacitación. Las nuevas buenas prácticas de manufactura exigen también educación. ¿Qué quiere decir eso? Que todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, sobre todo en alimentos, tienen que tener algún título universitario en alimentos. El director de la fábrica tiene que ser alguien que tenga un título en alimentos. Es muy frecuente encontrar en el país que el director de la fábrica no tiene un título en eso, y en toda la línea, y que puede ser profesional o técnico, según el nivel de responsabilidad que tenga. Y además tiene que estar capacitados, tener capacitaciones especiales en higiene y manejo en base al producto que está produciendo. Pero tiene que partir de tener una educación que hasta ahora no se pedía demasiado. Eso pasa a ser obligatorio. Otra cosa importantísima y que complica bastante el manejo de alimentos en general en la producción es el contacto cruzado con alergenos. Las buenas prácticas lo daban por entendido, no lo mencionaban. Se entendía que no podíamos tener alergenos. A partir de ahora está explícito en el texto regulatorio. Evitar el contacto cruzado con los que están en fábrica, lo sabe muy bien. Evitar el contacto cruzado con alergenos es sumamente difícil, porque si en el mismo equipo hacemos pasar un alimento, o con el equipo, en el camión, donde sea, llevamos trigo y después llevamos soja, y bueno, ahí tenemos un contacto cruzado. Tenemos que tener en cuenta, después se lo voy a pasar por las dudas, a mí a veces, yo cuando pienso en alergenos pienso en maní, no sé si por las películas, es el clásico, pero hay un montón, la leche, el trigo, la soja, todo demás, que son considerados alergenos, no son considerados, son alergenos. Y es muy factible que se nos crucen de alguna forma. Por eso, además, esta ley hace mucho hincapié en lo que es la sanitización, la limpieza de los equipos. Limpiar un equipo es algo muy serio. Cada 6, 8 horas tenemos que parar y dedicarle 4 horas a limpieza. O sea, lo que le estoy mencionando también, que el costo de la aplicación de esta ley es complicado y se puede llevar a elevar un poco bastante en algunos casos los costos de producción.
la maquinaria que necesitamos, que vamos a usar, que está en contacto con alimentos, tiene que estar aprobada por la FDA. O sea, ahí se nos complica mucho con maquinaria oficial nacional. No sé, sinceramente, si el FDA aprueba maquinarias hechas en otros países, y fundamentalmente tiene que estar aprobada porque tiene que estar aprobada la metodología de limpieza. O sea, esa maquinaria tiene que asegurarnos que la podemos lavar y limpiar en forma exhaustiva y que no nos va a dar ninguna posibilidad después de la limpieza para un contacto cruzado, sobre todo para el tema de alergenos o desde ya para cualquier otro peligro, ¿no? Pero insisto en los alergenos porque me parece que es más difícil eliminar un alergeno por ahí que cualquier otro peligro físico o biológico. Perdón, si sacó un poco, avísenme si me voy con el micrófono. Deben faltar 5. ¿5? Bueno, es muy larga la ley, trato de darle. Bueno, la fecha de cumplimiento comienza en septiembre de 2016, voy a tratar de apurar en estos últimos 5 minutos. La norma con sus controles de alimentos dice que han hecho creo que está acá, sí, un nivel sin precedentes de difusión de esta ley desde 2013 para acá. Yo desgraciadamente me enteré recién, entré en contacto con esta ley a principios del 2015, no sé si... Y creo que los industriales del país tienen poca idea o ninguna, si me equivoco y si alguien piensa lo distinto, pero ellos aseguran que ha habido una difusión muy... Fíjense, esas son palabras de ellos, no son palabras mías, un nivel sin precedente de actividad de difusión. En el país hay poca. Yo he visto poca. Pero bueno, acá por suerte me están apoyando. Ahora vamos a la subparte C, que es la que habla del plan de inocuidad de alimentos. Y bueno, por favor lean todo lo demás. El plan de inocuidad de alimentos, tenemos que escribir un programa o un plan de inocuidad de alimentos en todo nuestro proceso. Eso lo tenemos que escribir, firmar, y tiene que haber un responsable. Y ahí viene otro tema bastante complicado. ¿Quién es el que firma? Tiene que ser un profesional de alimentos que se haya entrenado en los contenidos de esta ley. A continuación vamos a, los controles preventivos, muy importante el plan de retiro, como cosas nuevas que aparecen mucho, la verificación hemos tenido siempre, acá aparece mucho también todo proceso que es verificado debe ser validado. Validado quiere decir que si nosotros tomamos una temperatura de esterilización, no sé, 120 grados, 30 minutos, 15 o 20 minutos, lo que sea, depende del producto, tiene que haber una evidencia científica, o sea, tenemos que tener publicaciones de universidades, instituciones de alimentos que están diciendo que esos tiempos y temperaturas son suficientes para producir la esterilización. ¿No es cierto? Más trabajo para el profesional. Tenemos que implementar registros de todos, firmados. Cuando hay equipos térmicos tendremos que tener termómetros calibrados para todos los días. Una persona calificada tendrá que controlar a primera hora de la mañana y por ahí al mediodía también, depende del proceso, si estamos manteniéndonos dentro del rango de temperatura. Vamos a tratar de ir apurando. Bueno, acá el HACCP creo que con sus límites críticos, todos lo conocemos bien, pensaba tener más tiempo o no extenderme tanto. Bueno, los límites críticos lo hablábamos recién. Y acá llegamos, no, me estoy pasando algo, ¿verdad? Este ya, como dice HACCP, acá tendría que decir HARPC, la diferencia que tenemos, que cuando hablamos de controles preventivos, hablamos de puntos críticos de control preventivos, alergenos, saneamiento, proveedores, y en vez de límites críticos, hablamos de parámetros y valores. O sea, cuando estamos midiendo nuestros puntos críticos, en determinados parámetros es el alerta que ya tenemos que hacer, como dice acá abajo, una corrección para no caer en una acción correctiva. Pues, ojo, cuando hacemos muchas acciones correctivas, que las tenemos que documentar, cuando vengan los inspectores y si tenemos varias acciones correctivas, es una alerta de que algo está funcionando mal en la empresa. Verificar y registrar todo. Bueno. No puedo, pero... análisis de peligros, IVA, control de procesos, programa de cadena de proveedores, o sea,
Lo que antes era solo control del proceso, le ponemos cadena de proveedores, control de alergenos y control de saneamientos. Eso sería parte de las buenas prácticas y el plan de retiro. Ese análisis de peligro basados en riesgo. Quería llegar el plan de inocuidad entre cosas nuevas, control de alergenos, control de sanidad. Control de sanidad hace mucho hincapié toda la norma y controles de la cadena de suministro. O sea, tenemos que ver qué nos están proveyendo en todas nuestras materias primas e ingredientes. Vamos a ir pasando esto. Los alergenos son todos estos y más. En el caso de las nueces, están todas las nueces, pero yo siempre me olvido de la soja, del trigo. Leche, huevos, pescados y crustáceos los tenemos más en... Pero para mí los más peligrosos acá son trigo, soja y puede ser leche, porque son los que pueden tener más fácilmente una contaminación cruzada en fábrica. Esto ya estaríamos, bueno, falta un montón, pero dijimos que alguien tiene que firmar todo esto. Sobre esto hay también una polémica bastante importante, pero quiero tratar de ver si puedo clarificarla. Los Private and Control Qualified Individuals, ¿quiénes son? En la ley habla por todos lados de estos Private Control. Son personas que han recibido un entrenamiento. El FDA no da cursos, no da educación, por eso hizo convenios con universidades americanas. Y esas universidades americanas entrenaron personas con muchos antecedentes, que tenían que tener 15 años de educación universitaria para que sean los entrenadores líderes. Y ellos están dando cursos por el mundo de Private and Control Qualified Individuals. Son cursos de 30, 40 horas, donde dan un marco de lo que es la ley para ahí empezar a caminar, con un currículum estandarizado para todos ellos. El grave problema que tenemos nosotros, los argentinos, mejor dicho, los latinoamericanos, en Estados Unidos está lleno de instructores, de instructor líder, instructor, en Europa también, para Latinoamérica hay 3. Un chileno, un puertorriqueño y un argentino. El argentino, la mitad del año, vive en Estados Unidos. Entonces, no sé, es complicado. No sé si es por eso, además, que los cursos son costosos, pues bueno, hay que traerlos de Estados Unidos, ellos han tenido que viajar allá y bueno, no sé. Como la oferta es poca, hace eso también un problema. Como la FDA no puede exigir que tengan que hacer un curso rentado para cumplir con su ley, ha sacado otro, los PCQI serían los Private and Control, los ICCP son individuos calificados. Ojo, pues está el problema humano, que hay gente que hace 15 años que trabajo en calidad, o soy profesor de calidad, y ¿para qué voy a tener que hacer un curso? Y yo de calidad hace un montón. Estoy totalmente de acuerdo. Yo hace 45 años que trabajo en calidad, hice el curso y me encontré con un montón de cosas nuevas, pues un enfoque distinto. Se habla de zonas higiénicas, se habla mucho de zonización, se habla mucho de alergenos, o sea, creo que lo hemos que trabajado siempre, porque en realidad tenemos que darnos un poco la cabeza. Nos están pidiendo siempre, bueno, cierro, quiero insistir con eso, los cursos no son obligatorios, puede ser un individuo calificado que tiene que mostrar dónde se ha entrenado, y me parece que está más hecho para cuando haya muchos programas de calidad, muchos programas de inocuidad, que la FDA creía que las empresas se lo iban a dar y las empresas dijeron que no, por eso tuvieron que inventar esto. Alguien que trabaje en un programa de inocuidad, ya de estos programas aprobados, creo que no va a tener ningún problema en hacerlo, si no, le va a ser un poco difícil. O sea, de alguna forma, la que sea, tienen que capacitarse en esta nueva ley. Perdonen, tenía un montón de cosas más, pero calculen más los tiempos. Gracias y disculpen.